¿Qué tal? Soy Juan José Arias, director técnico del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. Y hoy los invito a que se quede con nosotros porque le vamos a dar continuidad a una charla, a una conversación que en la vez anterior nos quedó corta. Y para esto se encuentra con nosotros el historiador Ángel Gutiérrez Romero, que nos va a dar algunos datos muy importantes sobre el tema que quedó pendiente, y este es el de las cruces. El tema es muy interesante y se originó a raíz del desarrollo del tema ligado con la ceiba, como la ceiba después fue reinterpretada después de la conquista para convertirse en una cruz verde, y a partir de este momento han sucedido cosas muy interesantes con este elemento tan simbólico. Muchas gracias por darnos más tiempo, maestro. Y pues bueno, retomemos el tema. Nos quedamos en que, pues bueno, el valor simbólico de la cruz después de la conquista y cuáles son las referencias que se tuvieron directamente ligados con la Cruz Verde y estos ligados más hacia los tiempos prehispánicos con la misma ceiba, ¿no? ¿Cómo ha sido modificado el valor simbólico de la cruz a través del tiempo? Sí, bueno, pues como ya se mencionó, ¿no? Bueno, este elemento de la cruz en sí, ¿verdad? No, también los cristos, pero en este caso de la cruz en particular, pues digamos, encajó muy bien para todo este proceso de conquista e evangelización, la llamada conquista espiritual también que se dio en México, ¿verdad? En los siglos XVI, etcétera. Y que bueno, en el caso maya, pues este elemento de la cruz verde, como ya se mencionó, asociado al árbol sagrado de la ceiba, que digamos se reinterpreta y también se le dan nuevos valores, ¿verdad? No siempre fueron del todo, digamos, bien visto por las autoridades de su momento, en el caso concreto de las autoridades eclesiásticas. Pues pienso, por ejemplo, que según parece, ¿verdad?, se acostumbraban muchas danzas desde luego con seguridad de origen prehispánico, que los mayas danzaban ante las cruces. Estos ritos paganos religiosos, pues que después pues no quedó de más que aceptarlos por parte de la iglesia, ¿no? Exactamente. Es curioso porque se han perdido ya, ¿no? En la actualidad, digamos, en Yucatán, pues se conservan muy pocas danzas propiamente de origen prehispánico, entre ellas la famosa danza de Tzitás y demás, pero sí, hay noticias de que existían otro tipo de danzas de origen prehispánico que se perdieron porque precisamente en el siglo XVIII se prohíbe, ¿verdad? Hay una prohibición de danzar frente a las cruces, ¿no? Porque se consideraba, digamos, irreverente, ¿no? Pero que es una muestra de estos elementos de religiosidad sincrética que se habían conservado, ¿no? De repente, perdón, ahorita que dijiste este punto importante sobre religiosidad sincrética, la situación de la Cruz Verde me recuerda mucho también a la imagen que tenemos ahora de la Virgen de Guadalupe, porque finalmente también está ligado con un pasado prehispánico, directamente, pues lo puedo comentar, con una de las diosas madres más importantes de la cultura del altiplano central. Es una situación muy parecida, que esto finalmente favorece el proceso evangelizador. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pues quizá el caso de Guadalupe pues es como emblemático, ¿verdad? Muy conocido de este gran proceso, que es interesante porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de la región yucateca, ¿verdad? El culto a la Virgen de Guadalupe fue bastante tardío, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII, XIX, muy tarde, ¿no? Hasta el XVIII y XIX comienza un culto digamos, importante a la Virgen de Guadalupe, pero que sí otros elementos, como también ocurre en otras zonas de México, hay otros elementos muy particulares que funcionan para ciertas áreas, y en el caso pues maya yucateco, pues precisamente el de la cruz, esta reinterpretación del árbol sagrado de la ceiba como esta cruz cristiana. Sí, perdón, hay un esquema formal en las cruces atriales que nos permiten de repente reconocer en toda esta decoración de la misma cruz atrial muchos elementos que se repiten en todas las regiones del país, ¿no? Que tienen también ciertas atribuciones ligadas a la pasión de Cristo. ¿Nos puedes describir con más detalles este tipo de elementos? Sí, claro. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Estas cruces atriales, de nuevo, en el caso yucateco,
Hay pocos ejemplos, ¿verdad? Seguro que existieron más, pero se perdieron con el paso del tiempo. Pues corresponde, digamos, desde un punto de vista iconográfico a cruces de la pasión o cruces pasionarias, ¿no? Que son estas cruces latinas que no tienen un Cristo o una figura de Cristo, sino estos elementos simbólicos de la pasión de Cristo, o las llamadas armas de Cristo o arma Christi, que corresponden a las lanzas, a los clavos, ¿no? Al gallo, a los dados, etcétera, que aparte son considerados como estos frutos, ¿no? Como los frutos de ese árbol que es la cruz, ¿no? Los frutos que en este caso pues son los frutos de la salvación, ¿no? De manera general, estas cruces descansan sobre una pequeña base piramidal, ¿no? En el caso de las cruces verdes, usualmente sobre unas gradas, 3 escaloncitos, que de nuevo pues es una referencia al monte, ¿no? A la pirámide, a la montaña. Al lugar sagrado. Al lugar sagrado. En este caso, estas pequeñas basamentos piramidales o escalonados pues están representando al monte Calvario, ¿no? Donde según la tradición tiene lugar la pasión. Y bueno, pues son estos los elementos que la conforman, ¿no? Estas armas o estos instrumentos de la pasión de Cristo depositadas sobre estas pequeñas bases piramidales, ¿no? Sí, hay episodios históricos en donde la cruz haya tenido alguna participación o algún reconocimiento especial, porque digo, muchas veces, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue el estandarte para un movimiento en el centro del país. Acá, ¿qué sucede con la cruz? ¿De qué manera se retoman en algún momento histórico? Claro, pues bueno, definitivamente, sería muy extenso puntualizar cada una de los lugares o de los sitios donde se venera la cruz verde, ¿verdad? Hay desde luego algunos lugares pues muy conocidos, ¿no? Como santuarios de las cruces verdes, pero también en el ámbito familiar, y esto es interesante también, ¿verdad? Hay, digamos, cruces que corresponden a un hogar, a una familia, a una pequeña comunidad, y otras de veneración más amplia. Pero sin duda creo que uno de los elementos más interesantes de la presencia y del culto a la cruz pues se da durante la Guerra de Castas, ¿verdad? En el siglo XIX. La Guerra de Castas había iniciado hacia 1847 y poco tiempo después, en 1850, comienza esta veneración a las llamadas cruces parlantes, ¿no? Las cruces parlantes. ¿Qué es una cruz parlante? O sea, ¿cómo es el concepto? No lo... me cuesta trabajo digerir el asunto de cruz parlante. Sí, bueno, ya habíamos mencionado un poco que en esta concepción de estas cruces como entes vivos, ¿verdad? O entes vivientes, no solamente como objetos, como prácticamente entes que tienen incluso la capacidad de comunicarse, ¿no? De comunicarse. En el caso específico del culto a las cruces verdes o cruces parlantes durante la Guerra de Castas... O sea, todas las cruces verdes eran consideradas como cruces parlantes, no. Todos eran como un medio a través del cual se comunicaban a las divinidades, por así decirlo, ¿o cómo? No todas, fueron casos, digamos, concretos, ¿no? Se da en 1850 un personaje, José María Barrera, según los testimonios históricos, encuentra en un cenote, ¿verdad? En un cenote encuentra una pequeña cruz, parecía ser una cruz natural, ¿no? Que digamos, surgió de manera natural de un árbol, en un cenote, y él decide ahí fundar, a partir de encontrar esa cruz, pues una población que sería precisamente Chan Santa Cruz, ¿no? Actualmente Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Y en Chan Santa Cruz comienza este momento, digamos, como centro ceremonial y centro de culto, donde pues la cruz, en este caso la muy pequeña cruz que encuentra Barrera, pues tenía esta capacidad de, digamos, hablar al pueblo maya, a los rebeldes mayas de ese momento, que de hecho toman el nombre de los Cruzop, ¿no? Los hombres de la cruz, y de comunicar tanto las estrategias, digamos, militares que habrían de tomar, como también lo que se habría de seguir para la, digamos, restauración de una sociedad, en este caso maya, pero maya cristiana, ¿verdad? Es un fenómeno complejo el de la Guerra de Castas, pero de manera general se le conoció como cruces parlantes o el culto a la cruz parlante porque a través de intérpretes, ¿verdad? La cruz hablaba, ¿no? O sea, tomaba una voz humana
y hablaba y decía cuáles eran lo que se había de seguir para, digamos, el éxito de la empresa de los mayas rebeldes. Que finalmente esta es una concepción universal, ¿no? Digo, sucedió en Grecia, sucede acá, sucede en todas las culturas en donde hay un sacerdote que funciona como interlocutor entre los dioses y la gente, ¿no? O sea, no es una situación que se dé frente a todo mundo, sino que hay una traducción que se da a través de otro personaje, ¿no? En este caso los sacerdotes o este interlocutor que es el que me comentas. Sí, efectivamente, fue un culto importante en toda la región oriental de Yucatán y del actual estado de Quintana Roo, ¿verdad? Bueno, Chan Santa Cruz fue como un primer santuario, pero se dan en otros lugares como Tulum, etcétera, donde también se generan estos santuarios a las cruces parlantes, ¿no? Y que, bueno, básicamente, pues, proviene, ¿verdad?, de que las cruces podían hablar, desde luego, a través de intérpretes, ¿verdad? O de personajes, sacerdotes mayas que se consideraban como intérpretes de la cruz y podían transmitir mensajes, ¿no? Fue un culto muy importante en realidad. De hecho, podríamos decir que incluso es como una forma de religión muy particular del área maya que se desarrolla, ¿verdad?, con permanencias hasta la actualidad, ¿verdad? Si bien esto ocurre en el siglo XIX y hacia 1901 se toma Pues eso ya es muy reciente. Exacto, sí. Se toma Chan Santa Cruz y se considera el fin de la guerra de castas, pero lo cierto que el culto a las cruces parlantes, ¿verdad?, pues continuó y continúa hasta la fecha, ¿no? Sobre todo en regiones del oriente de Yucatán. También he escuchado por ahí algunas características de otro tipo de cruces, ¿no? Como cruces que se mueven. ¿Qué pasa con este tipo de cruces? Sí, exactamente. En diversas comunidades yucatecas, pues, digamos, muchas cruces tienen estos atributos especiales, ¿no? Estas que pueden hablar y otras que, según la tradición, se mueven, ¿no? Si una persona, digamos, se acerca con la debida fe necesaria y toca la cruz, esta tiene la capacidad de moverse de lugares, ¿no? Esto, de nuevo, ¿verdad?, es con esta concepción de estas cruces como objetos vivos, podríamos decir, ¿no? Sí, en torno a la cruz existen festividades que todavía se realizan, como lo comentaste, ¿no? Pero en donde la presencia de la cruz actualmente es reverenciada de manera más pues incisiva, ¿no? O sea, en donde la presencia de la cruz verde o las cruces atriales tienen este peso tan grande. Claro, bueno, desde luego, digamos que prácticamente en toda la región yucateca se encuentra. Toda la región yucateca, incluida, por ejemplo, estabas hablando que una de las cruces parlantes, que son de las más importantes, se encontró en Quintana Roo. ¿La situación se dio en toda la zona maya o es en algunas zonas más bien ligadas con Yucatán de manera particular y sus cercanías? ¿O sabes si esta situación se dio también en la zona centro o sur de la zona maya? No, bueno, se da en el momento que comentamos de manera concreta en la digamos, zona del oriente, ¿no? Del oriente yucateco y posteriormente al actual estado de Quintana Roo, digamos, donde se repliega los mayas después de la toma de Chan Santa Cruz. Pero bueno, que siguen siendo, Chan Santa Cruz fue el santuario más importante, Tulum también, ¿verdad? Siguen siendo estos lugares de veneración. Cabe señalar que, bueno, en torno al 3 de mayo, ¿verdad?, que es la celebración tradicional de que es como muy nacional, muy es nacional, una fecha importante, muy nacional, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces son diversos los poblados donde se celebra. Quizá, pues uno de los más importantes, que no es propiamente una cruz verde, sino una cruz de piedra, ¿verdad?, que es la de Xoquén, es también pues uno de los santuarios más importantes y reverenciados del culto, este culto a las cruces, ¿no? En este caso, cruces parlantes. Y en este caso de la cruz de Xoquén, o sea, tengo entendido que la comunidad es estrictamente celosa con su cruz, o sea, es pues un reconocimiento a su poder y a su presencia muy fuerte en este caso, ¿verdad? Sí, definitivamente es una gran experiencia visitar el santuario de la Santa Cruz Tún, la Santísima Cruz Tún, ¿verdad?, de la reverencia con que nos referimos a ella, y definitivamente forma una parte muy importante de la comunidad. No es, digamos, en este caso, pues son
cultos muy particulares, ¿no? Incluso formas de cuidado del santuario en torno a la comunidad, a los mayordomos, etcétera, ¿no? Que pues son definitivamente formas sincréticas, pero que incluso han ya trascendido, ¿no? A formar cultos muy particulares en este caso. Maestro, pues muchísimas gracias por ampliar este tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan enriquecedor. Muchísimas gracias. Este fue el tema en particular de las cruces, de la Cruz Verde, y también un poco de la ceiba, que fue el origen de todo este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento por las facilidades a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. Nos vemos en el siguiente programa. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.